A veces, cuando más lo necesitas de repente no podemos cocinar porque el horno o la vitrocerámica se niegan a hacerlo. Antes de nada hay un paso principal que no debemos olvidar, que llegue la corriente a la entrada de la vitro, del horno o del combi, es decir del horno con vitrocerámica. Para ello, primero deberíamos comprobar que el enchufe donde está enchufado tiene AC bien con un polímetro, o si no contamos con este con una lamparita o lo que tengamos a mano. Ojo con hacer suposiciones sin contrastar, porque que pueda encenderse algún testigo del combi no significa que le llegue AC. Pero sí obviamente, si se puede encender alguna placa, o algún motor, sí que significa que le llega AC al conjunto. Ciertamente pueden despistar los testigos que puedan encenderse, porque estos suelen ser componerse de pequeñas ampollas de neón que solo necesitan unos de los hilos, por lo que si lucen eso no significa que haya AC, solo indica que llega al menos la fase pero no que llegue el neutro que lo necesitamos para que funcione. Si nos centramos en solo los hornos eléctricos, una vez descartado la entrada de AC, algunas de las averías más comunes que pueden ocurrir en los hornos eléctricos pueden ser las siguientes: problemas con la resistencia. La resistencia es la parte del horno que se encarga de calentar el interior del mismo. Si la resistencia se quema o se rompe, el horno no podrá calentar adecuadamente. Problemas con el termostato. El termostato es el dispositivo que controla la temperatura del horno. Si el termostato falla, el horno puede calentarse demasiado o no lo suficiente. Problemas con el temporizador. El temporizador es la parte del horno que se encarga de controlar el tiempo de cocción. Si el temporizador no funciona correctamente, el horno puede cocinar los alimentos por más tiempo del necesario, lo que puede resultar en alimentos quemados o carbonizados. Problemas con el ventilador. Si el ventilador del horno no funciona correctamente, el aire caliente no se distribuirá adecuadamente dentro del horno, lo que puede causar una cocción desigual o lenta. Problemas con la puerta. Si la puerta del horno no cierra correctamente, el calor puede escapar del horno, lo que puede reducir la eficiencia energética del horno y prolongar el tiempo de cocción. También puede haber fugas de calor que pueden ser peligrosas para las personas que están cerca del horno. Y si ya nos vamos a los combis, vitrocerámicas encastradas con un horno eléctrico, o solo vitrocerámicas con mandos manuales en un lateral, estos son los principales problemas que pueden tener. Problemas con los elementos calefactores. Los elementos calefactores de la vitrocerámica pueden quemarse o dañarse con el tiempo, lo que puede hacer que la placa no caliente adecuadamente o no se caliente en absoluto. Problemas con los interruptores de control. Los interruptores de control en la vitrocerámica pueden fallar con el tiempo, lo que puede hacer que la placa no se encienda o no se apague cuando se debe. Problemas con el sensor de temperatura. El sensor de temperatura en la vitrocerámica puede fallar, lo que puede hacer que la placa no detecte correctamente la temperatura, y se caliente demasiado o no lo suficiente. Problemas con el panel de control. El panel de control en la vitrocerámica puede fallar, lo que puede hacer que sea difícil de usar y ajustar la temperatura. Problemas con la conexión eléctrica. Si hay un problema en la conexión eléctrica del horno o de la vitrocerámica, puede haber cortocircuitos, chispas o incluso incendios. Este es realmente el principal problema y de los más comunes, porque lo normal es que falle parcialmente algún elemento, sobre todo si es un combi, y no todo. En caso de que falle todo, es decir que no funcione ni la vitro no el horno en caso del combi, puede que no sea demasiado complejo solucionarlo. Veamos con más detalle qué podemos hacer. Comprobaremos en primer lugar el enchufe donde está conectado. Para ello, primero deberíamos comprobar que el enchufe donde está enchufado tiene AC bien con un polímetro, o si no contamos con este con una lamparita o lo que tengamos a mano. Ojo con hacer suposiciones sin contrastar, porque que pueda encenderse algún testigo del combi no significa que le llegue AC, pero sí obviamente, si se puede encender alguna placa, o algún motor, sí que significa que le llega AC al conjunto. Ciertamente pueden despistar los testigos que puedan encenderse, porque estos suelen ser componerse de pequeñas ampollas de neón que solo necesitan unos de los hilos, por lo que si lucen eso no significa que haya AC. Solo indica que llega al menos la fase pero no que llegue el neutro que lo necesitamos para que funcione.
En definitiva, pues nos debemos asegurar que tenemos AC en nuestra vivienda antes de desmontar nada. Si la toma de AC tiene tensión, entonces deberíamos comprobar el estado del enchufe del horno, e incluso si tenemos duda desmontarlo y comprobar que la fase, neutro y tierra están todos bien conectados. Bueno, si tenemos tensión entonces puede ser el cable del conjunto o la regleta del conjunto, lo cual nos va a dar trabajo comprobarlo, pero no es nada que no podamos superar. Primero sacaremos el horno del encastre, suele llevar 4 tornillos que se ven al abrir la puerta del horno, y estos van fijados al mueble. Bien, sacaremos con cuidado a media distancia porque enseguida veremos unos cables que salen del vitro hacia el cuerpo del horno. Desmontaremos con cuidado la tapa de esos cables, y veremos una regleta como la que se ve en la imagen. Ahora quitaremos la tapa de la regleta, solo lleva 2 tornillos. Observar por cierto que esta tapa lleva rectángulos de 4 colores que nos sirven de guía para cuando desconectemos, y volamos a conectar sepamos en qué lado debemos conectar los hilos de cada placa. Observe cómo lleva también los cables unos adhesivos de colores. Bien, quitaremos los 2 tornillos que sujetan la tapa y enseguida ya podemos soltar, van por presión, los conectores de los cables de las 4 fogones y los 2 hilos de los testigos. Una vez liberados los 5 mazos de cable, también no olvidar la conexión de masa que va atornillada con un cablecillo al chasis. Bueno, soltado los cables del vitro, ahora toca sacar el horno y quitarle la tapa posterior, suelen ser unos 4 tornillos. Ahora viene lo importante porque nos iremos a la parte inferior donde están las conexiones del cable del horno hacia el resto de circuitería. En este caso vemos señales de que ha pasado algo grave porque se ven restos negros de haber saltado una chispa justo en el hilo de fase, el azul, que por cierto de la violenta explosión llegó a cortarse, y por tanto dejó sin corriente todo el conjunto. Si ha habido cortocircuito, lo mejor es cortar la sección desgastada del cable S de corriente, y volver a conectar fuertemente el hilo seccionado por la parte superior como vemos en la imagen, asegurarse de que queda muy bien apretado S. Bueno, esto debería solucionar el problema, así que montaremos la tapa, conectaremos los hilos del vitro con sus tapas correspondientes, volveremos a colocar el horno en su lugar, y conectaremos nuevamente el conjunto a la toma de K. Si funciona ya hemos solucionado el problema. Si no es así y salta algún térmico podría ser la propia regleta de conexiones que deberíamos comprobar que nos es cruzado algún hilo entre sí o mejor si ha sufrido un percance como en el de la foto sustituirla por una nueva. Resumen: reparar un horno vitro puede ser una tarea compleja, pero si es habilidoso y tiene experiencia en trabajos eléctricos, puede intentar hacerlo usted mismo siguiendo estos pasos. Identifique el problema. Primero, debe identificar cuál es el problema con el horno vitro. Puede ser la resistencia, el termostato, el temporizador, el ventilador o la puerta, o la regleta de entradas como se mencionó anteriormente. Consiga las herramientas adecuadas. Antes de empezar a trabajar, asegúrese de tener las herramientas necesarias para la reparación, como un multímetro, destornilladores, alicates, soldador, entre otros. Desconecte el horno vitro. Antes de empezar a trabajar en el horno vitro, asegúrese de que esté completamente desconectado de la corriente eléctrica para evitar accidentes. Desmonte el panel frontal. Desmonte el panel frontal del horno vitro para acceder a las resistencias, el termostato y otros componentes. Pruebe las resistencias. Si cree que el problema puede ser alguna resistencia, utilice el multímetro para verificar si hay continuidad eléctrica en la misma. Si no hay continuidad, entonces la resistencia debe ser reemplazada. Verifique el termostato. Si el problema es el termostato, verifique su continuidad eléctrica y asegúrese de que está funcionando correctamente. Si no es así, entonces el termostato debe ser reemplazado. Revise el temporizador. Si el temporizador está fallando, verifique si hay alguna pieza rota o desgastada que necesite ser reemplazada. Si no encuentra nada obvio, es posible que necesite reemplazar todo el temporizador. Reemplace los componentes defectuoso. Si has identificado qué componente está fallando, debería reemplazarlo por uno nuevo. Vuelva a ensamblar el horno. Una vez que haya reemplazado el componente defectuoso, vuelva a ensamblar el horno vitro y verifica que todo esté funcionando correctamente. Si después de seguir estos pasos aún no puede solucionar el problema con el horno, puede ser mejor llamar a un profesional para que lo repare.
La reparación de un horno puede ser peligrosa si no tienes experiencia o conocimientos técnicos en electricidad, por lo que siempre es mejor tomar precauciones y evitar riesgos innecesarios.